de para adelante. Sí, pero bueno, debería ser para atrás. Eso está avanzando para adelante. Ya, bueno. Siempre les exijo puntualidad. ¿Han visto yo creo que 2:30? Entonces, deben acostumbrarse a los futuros médicos a ser puntuales. Si ustedes trabajan en cualquier servicio, así sea que no sea unidad de cuidados intensivos, siempre tienen que entregarse el turno, ¿sí? Entonces, si hay pacientes muy delicados o críticos, sin que sea UCI, tienen que recibir. ¿En qué condiciones reciben a su paciente? Supongamos que están entrando en la mañana, el de la guardia les va a decir qué análisis les hizo, qué resultados, y ustedes ya van a tener una idea cuando pasen la visita qué pueden hacer por ese paciente para mejorarlo, ¿no? No para empeorarlo. Bueno, yo soy como ven ahí, la doctora Jessica, onatóloga. Bueno, trabajo varios años acá en la universidad. Antes estuve invitada, como se dice, ¿no? Y después ya, como docente calificado, ¿no? O sea, de concurso. He trabajado casi toda mi vida en el Hospital Yanaguara. Bueno, ya hasta el año 24, el local ya CC. Por eso es que actualmente yo prácticamente las hago en simulación, ¿ya? Pero cuando hay que tomar examen, bueno, me voy a mi casa. Es verdad que ya no estoy ahí, pero sigue siendo mi casa, Hospital Yanaguara, ¿sí? Entonces, bueno, con ustedes no he tenido la clase inaugural, pero los objetivos de esta clase es que ustedes sepan reconocer lo que es normal en un recién nacido y lo que es patológico. Y esto pues pueden buscarlo en lo anormal si tienen un antecedente de riesgo. Por ejemplo, si ha habido un expulsivo prolongado, que le han hecho Christeller, probablemente ustedes tienen que buscar al día siguiente algún trauma, ¿no es cierto? Fractura de clavícula, cefalohematoma, capos, etcétera, ¿no? Entonces tienen que saber reconocer y detectarlo a tiempo, ¿no? Alguna patología que presente. Porque, ¿qué tal si es un cefalohematoma de esos? ¿Cómo se llama? Un cefalohematoma gigante, no es el superióstico, es el otro. Diseca mucho los tejidos circundantes y puede llegar, por decir, del parietal, llega hasta acá la parte temporal, occipital, y el paciente, como complicación, va a presentar una anemia aguda, ¿sí? Ahora, si tiene una elongación de plexo con un trauma, con un parto difícil, pues también tienen que saber que hay que hacerle entre consulta al neurólogo, medicina física, etcétera, etcétera, ¿sí? O de repente el niño nace con un pie equinovaro, también, ¿no? Si es bastante marcado, porque si es simple, ustedes tratan de pasivamente ponerlo a la posición normal, el piecito va ahí, pero si no va, con la maniobra, pues tienen que hacer la interconsulta al traumatólogo, porque de repente le tiene que poner un yeso para corregir esto. Si después de un tiempo no corrige, bueno, de repente tiene que cortar tendones, algo el traumatólogo, ¿no? Conocer los diferentes métodos utilizados para la edad gestacional, eso es importante, porque de acuerdo a la edad gestacional tienen también los recién nacidos diferentes patologías, metabólicas, respiratorias, qué sé yo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, lo que manda para determinar la edad gestacional no es la fecha de última regla, eso es referencial, porque a veces la mamita se puede equivocar. En lugar de decir que me sangró la última vez tal fecha X, pero ustedes no han hecho obstetricia todavía, pero cuando se produce la capilación del huevo, ¿no? Se produce una implantación en el fondo uterino, y en ese momento que se implanta hay un sangrado, y la mamá lo puede adjudicar a la última regla, lo que no es cierto, ¿sí? Ahora la ecografía para ver la edad gestacional también eso es relativo. Puede decir que es confiable hasta las 36 semanas, ¿sí? Entonces, después de 38 o 39 no es confiable, porque si es un hijo de madre diabética, depende de su ponderado fetal, de acuerdo a la ecografía le sale que es a término por el peso. En realidad no es a término, ¿no? Porque los hijos de madre diabética pueden tener niños grandes, y pueden ser prematuros tardíos, 35 o 36 semanas. Bueno, para ver la edad gestacional, lo más confiable que después lo vamos a ver son los exámenes para ver la edad gestacional, ¿no? Que tienen
Por ejemplo, este test de Valar es uno de ellos, hay Capurro, hay Dubowitz, ¿no? Tiene parámetros físicos y también neurológicos. Hay otro test que es el test de Usher, o Usher, como quieran pronunciarlo, que solo tiene parámetros físicos, y las personas que somos experimentados, pues al ojo ya sabemos qué edad gestacional tiene, ¿no? Sin evaluar los parámetros neurológicos. El test de Apgar fue patentado por una médica, ¿no? Una mujer, Virginia Apgar, que fue anestesióloga, ¿sí? Por eso se llama Apgar, ¿no? Es el acrónimo. Sirve para evaluar el bienestar fetal. Si nació bien, nació mal, tenemos que... ¿Por qué? Cuando un niño nace deprimido, moderado o asfixiado, pues no vamos a esperar al minuto para iniciar el RCP. Eso es inmediatamente al nacer. Y después de haber hecho las maniobras iniciales de RCP, que es atención inmediata y la ventilación, tenemos al minuto recién valorar cómo está el habla, ¿no? La enfermera, una vez que nace el niño, ya sea de parto o de cesárea, pues le va a hacer la somatometría, ¿no? Lo va a pesar, le va a hacer la talla, el perímetro cefálico, el torácico, etc. Y nosotros podemos después, de acuerdo al peso que nos llama la atención, o que es muy chiquito o que es muy grande, vamos a las curvas, ¿no? Las curvas de peso, donde hay percentiles, ¿no? Edad gestacional, peso y percentil. Todo lo que está por encima del percentil 90 es grande para la edad gestacional. Y todo lo que está debajo del percentil 10 son pequeños para la edad gestacional, así a grandes rasgos, ¿no? Entonces este es el test de Apgar, ¿no? Como les digo, que sirve para el bienestar fetal. Si un niño nace, por decir, deprimido, pues va a estar apneico, o sea, no hay respiración, hipotónico, depende de la frecuencia cardíaca, está menos de 100, ¿no? No hay reflejos, o el latido menos de 100, ¿no? De repente, reflejos 1, no llora, ¿no? O irregular, puede decir 2, 3, ¿no? Hacemos el RCP, después hablamos a los 5 minutos, el Apgar a los 10 minutos, y si hace RCP avanzado, pues podemos seguir hasta los 20 minutos máximo. Entonces, ¿qué hace el test de Apgar? Cuantifica la vitalidad o el bienestar fetal, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay situaciones X donde a la mamá le hacen la cesárea, pero el ginecólogo se olvidó de pellizcarle el abdomen para ver si prendió la anestesia, ¿no? De repente corta y la madre tira un alarido. No le cogió la anestesia. Entonces, si hay ropa disponible en sala, porque a veces se acaba, ¿no? La ropa verde que está esterilizada, pues entonces, y tampoco hay descartable, entonces hay que continuar la operación. Entonces a veces tienen que colocarle anestesia en general endovenosa. Uno de ellos es el propofol. Es así como lechoso. Entonces cuando yo veo que le van a colocar eso, cuando yo veía, porque ya ahora en otra, le decía al ginecólogo, tú me cortas en un solo corte y me llegas hasta a la cavidad abdominal. Si te vas a poner con electrocauterio, te manda los vasitos, la anestesia ya pasa al bebé. ¿Y qué pasa con el bebé? Si el paciente, el ginecólogo se demora, nace deprimido. Todos estos parámetros del Apgar están en el suelo. Entonces a veces, si un niño está deprimido, es como semejante a un asfixiado, intubar y ventilar. Porque ahí no me voy a confiar solamente en la ventilación con ambú, ¿no? ¿Por qué? Porque lo último que se recupera cuando hemos hecho incluso un RCP de un niño que ya venía con alteración del bienestar fetal, lo último que se recupera es el tono muscular, ¿no? Entonces va a ser un poco difícil. Entonces hay que intubarlo a ese niño que tiene efectos de posanestesia, ¿no? Porque nace deprimido. Este es uno de los métodos, como les decía, para cuantificar la edad gestacional. Se recomienda que no sea inmediatamente al nacer, porque qué tal si el niño, les voy a pasar las diapositivas de la edad, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa si A o B el niño nace deprimido, ya sea moderado o severo? Todos los parámetros neurológicos van a estar venidos a menos. Entonces, no es recomendable inmediatamente al nacer hacer estos tests. Se recomienda a las 12 o 24 horas, ya sea el test de Valar, de Capurro o de Dubowitz, ¿no?
bueno, es subjetivo, ¿no? Diferentes observadores, como dice, pueden ponerle diferente valor, ¿no? Y hay que saber hacerlo. Porque, por ejemplo, uno de ellos es el signo de la bufanda. Si ustedes no saben hacerlo, se llevan todo el tórax y dicen que está bien, ¿no? Porque cuando es a término, solo llega hasta por acá. Pero si ustedes fijan el hombro en la camilla, eso es lo real, ¿sí? Entonces hay que saber hacer esos parámetros neurológicos. Igual la ventana cuadrada, el ángulo popliteo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este examen es la valoración física entre los test de edad gestacional es lo más, ¿no? Acá tenemos los parámetros físicos, que son los mismos que, perdón, estos son los parámetros neurológicos. Los parámetros físicos son los mismos que el test donde se evalúa solo los parámetros físicos, que es el test de Asher, ¿no? Está el pelo, está el pabellón, está el nódulo mamario, están los genitales, están los pliegues plantares, etcétera, ¿no? Entonces todo está acá, ¿no? Bueno, acá la presencia del anugo, bueno, eso es un parámetro, un signo menor también de este test de Asher, ¿no? Realmente solamente son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Porque en el test de Asher tiene signos mayores y signos menores. Lo más conocido que van a encontrar en los textos son 5 nada más, que son también dentro de otro signo menor de este test de Asher no solo está el anugo, sino también está la cantidad de untos sebáceos, ¿sí? La grasita que nace en los dedos. Y esto es lo que les decía, ¿no? De los parámetros neurológicos hay que saber cómo hacerlos. Como les decía, este es el signo de la bufanda. Si no saben, se llevan el brazo todo para allá. Y de repente les va a dar un parámetro, por decir, menor. O el talón oreja. El talón oreja también tiene que fijar la cadera a la cama para hacer. Si no fijan la cadera, se llevan todo. Entonces, esas cosas dirán, es fácil, ¿no? Pero hay que saber hacerlo. Ahora, esta clasificación es de acuerdo a los percentiles, lo que les decía, las curvas, ¿no? Acá está acá en la, ¿cómo se llama? La Y, ¿sí? Está la edad gestacional y acá en la X está, no, está al revés. Acá en la Y está, no sé por qué hablo, el peso y abajo está la edad gestacional. Entonces cruzan, ¿no? Ah, este niño pesó 3 kilos, ¿pesa cuánto? Tiene una edad gestacional de 38, entonces voy a las curvas. Ah, digo, ¿dónde está? Si está menos del percentil 90 y por encima del percentil 10, lo pongo adecuado a la edad gestacional. Si está por debajo del percentil 10, pequeño. Si está por encima, 90, ¿no? Hay otra clasificación también, ¿no? No sé si está más allá o se me ha desarreglado la diapositiva. Hay otra clasificación que es por el peso, así, simplemente peso. Entonces, se considera normal de 2.500 a 4. Por encima de 4 son macrosómicos. Esa es una definición académica. Porque en el sí, o sea, en la clasificación internacional de enfermedades, no está el término macrosómico. Solo está el término grande para la edad gestacional, ¿sí? Y extremadamente grandes para la edad gestacional. Grande para la edad gestacional por encima de 90. Y excesivamente grande para la edad gestacional todos los niños que pesan más de 4.500. Eso está en la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, macrosómico es un término académico. Todos los niños que pesan más de 4 kilos, son macrosómicos. Los que pesan menos de 2.500, pequeños para la edad gestacional. Los que pesan menos de 1.500, peso muy bajo para la edad gestacional. Y los que pesan menos de 1 kilo, extremadamente bajos, que vienen a ser más que todos los prematuros extremos, ¿no? Ahora, por edad gestacional, también podemos decir que es a término, los que están de 37 semanas a 41 semanas y 6 días. Los que pasan de 42 semanas son post-término, ¿no? Post-maduro. Los que hay prematuros tardíos, los que son de 35, 36, 37, de 34, 35, 36. Los moderados, ¿no?
los que vienen de 32 semanas o 33 semanas. Los extremos generalmente son los que tienen menos de 28 semanas, ¿no? Pesan menos de 1 kilo, generalmente eso. Ahora, a ver cómo se debe torcer, porque este también lo pondré como... Ya, entonces, el examen físico. Vamos a ver primero los signos vitales, o sea, cuál es la temperatura normal del recién nacido, ¿no? Cuál es su presión normal, cuál es su frecuencia cardíaca normal, cuál es su frecuencia respiratoria normal, ¿no? Cada edad de la vida de los niños tiene sus propios parámetros, ¿no? No es igual que un neonato que tiene su frecuencia cardíaca promedio de 140 más o menos 20, que ustedes que tienen una frecuencia cardíaca, ¿cuánto? ¿80? ¿100? ¿Sí? La antropometría, como les digo, también cuál es lo normal del peso, la perímetro cefálico, torácico, etcétera, y la inspección general que viene por todos estos sistemas, ¿no? Entonces, la temperatura. Generalmente el niño no se le puede tomar pues temperatura oral, ¿no? Aunque después de la pandemia del COVID ya como que se ha prohibido el uso de termómetros de mercurio. Para mí eso era lo mejor, porque esos termómetros digitales, yo he visto en mi servicio que de repente todos los niños tenían 30, 38. Entonces yo le dije a la enfermera, ¿qué ha pasado? Todos están enfermos. Lamentablemente tengo que pedir análisis a todos. Doctor, ¿ahora qué tanto trabajo? Pero si todos me están saliendo con 38. Pero doctor, dice, ayer no nos han entregado este digital. O sea que no son confiables. ¿Sí? Además, cuando anteriormente de la pandemia nunca se les colocaba oral, lógico, se les colocaba axilar. Y cuando estaba por decir 37,5, teníamos que tomar la rectal. También había termómetro rectal, ¿no? Que era como una bolita el mercurio, porque el que usábamos el axilar era el que se usaba para oral, ¿no? Lo poníamos acá y veía. Entonces, la temperatura axilar, el rectal siempre es un poco mayor que la temperatura del resto del cuerpo, pues frío, ¿no? Y rectal 37,5 a 38,3. Entonces, si un niño tiene 37 y pico, por decirlo 37,5, bueno, ¿qué tiene este niño, no? Lo han abrigado demasiado, la temperatura del incubador es muy alta, ¿no? Porque puede haber factores exógenos. Hay que investigar. Ahora, si está por debajo de 36,5, pues puede ser que esté yendo a la hipotermia, ¿no es cierto? Hay que ver también cuánto grado tiene la incubadora. ¿Sí? La respiración normalmente es de 40 a 60. Si está por encima de 60, decimos que está taquipnéico, ¿no? Cuando un niño tiene distrés respiratorio, lógicamente este parámetro se incrementa. La frecuencia cardíaca, ya les dije, 140 promedio, más o menos 20. Y la frecuencia, la presión arterial, bueno, varía de acuerdo a los días de vida del recién nacido, ¿no? Ustedes ya saben que la etapa neonatal es de 0 a 28 días. Por encima de 28 días ya es un lactante. La oximetría, generalmente debe ser mayor de 90, ¿no? Todo niño que nace siempre está con su saturómetro. El saturómetro controla la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. No tenemos parámetros multifunciones, que eso se usa cuando el niño está hospitalizado, etc. Esto es lo que les decía las medidas antropométricas. El peso, ya les he dicho, adecuado de 1500 a 4. La talla de 47 a 54, igual, ¿no? Pero el promedio acá se considera 50. Acá 35, más o menos 2 igual, ¿no? Y va bajando, ¿no? Por ejemplo, si acá es 35, 33 y el abdominal 31. ¿Sí? En los libros de texto solo está la talla, el perímetro cefálico y a veces el torácico. El abdominal no figura en la mayoría de textos, ¿no? Bueno, eso cómo se mide, pues eso se puede enseñar en la práctica, ¿no? ¿Cómo se mide el perímetro cefálico? Tiene que ser por encima de las cejas y en la parte más dominante del ojo difuso, ¿sí?
igual la talla, lo ideal es con un tallímetro, donde acá hay una tablita que coge la cabeza, le tiras bien las extremidades y acá hay otra tablita, la planta del pie, ¿no? Porque si la enfermera la comienza a medir así, lo va doblando y probablemente lo estira o lo achica. Ya les he dicho esto del peso. Y generalmente el recién nacido normal, ¿no? Es un niño que está activo. Si está durmiendo y haces un ruido, el niño salta, ¿no? O si quieres hacer el moro, es igual, ¿no? Ahora, activo significa que mueve los bracitos, tiene buen color, etc., ¿no? Pero si el niño está quieto, como ni llora o no quiere comer, le llamamos hipoactivo, ¿no? Nos sugiere que puede tener una alteración de fondo, ¿no? Infecciosa o metabólica, etc. Entonces, ya me pasé. No hay retroceso. ¿Qué pasa? Solo hay para adelante, pero yo quiero ir para atrás. Algo está pasando acá, ¿no? Algo que no ha podido leer el USB. Bueno, entonces no... tampoco. Bueno, este es el unto sebacio. Entonces, así en cantidad en todo el dorso, en las ingles, en el cuello, en el pechito, es un niño chiquito menos de 37 semanas. Cuando es a término solo tiene acá en los pliegues, cuello, axiles, ingles, ¿no? Pero no tiene esa cantidad. Como ven ahí también está en su balancita que lo está empezando a beber, está rosadito, ¿no? Bien rosadito. ¿Por qué? Porque el recién nacido tiene una hemoglobina de 18 años. Pues que está bien coloradito, ¿no? Generalmente los niños a término de 38 semanas, 40, no presentan descamación. Cuando se va pasando la edad gestacional, o sea, la placenta también en consecuencia se está volviendo vieja, senescente, pues ya se va a producir la descamación, ¿no? Primero purpurácea, o sea, fina, y si ya es post-término, pues fuera de que tiene impregnación de meconio, pues hay descamación a pequeño por abajo, ¿no? El anugo. El anugo también es un pello, una vellosidad finita, que está acá en la parte dorsal, en la parte alta del tronco, en los hombros, y también más presente en los prematuros tardíos, ¿no? En los a término ya grandecitos no hay, ¿no? Ahora, ayer ha funcionado bien en la clase inaugural, no sé qué pasa con... A ver, ya, perfecto. Entonces normalmente no, el puntero tampoco me funciona, así que no voy a... Ven unas manchitas rojas ahí en los párpados, en la frente, a veces en la región nasolabial, o a veces acá en el occipucio, eso se llaman hemangiomas planos. Es algo normal en algunos recién nacidos y se desaparece, ¿sí? Ustedes hacen vitropresión y se blanquea, o sea, son vasos sanguíneos, ¿no? La mancha mongólica también es un depósito de melanina, generalmente está en la región sacroiliaca. Ya bueno, cuando están así ya en extremidades podemos llamarlo una melanosis, que ya no es tan normal, ¿no? Esa localización. Ahora, hallazgos, se puede decir hasta cierto punto normales, pero no en todos los recién nacidos se presenta, es el eritema tóxico. Se presenta al segundo o tercer día de vida, porque el niño entra en contacto con su ropita, que es de lana o de algodón, lo que sea, y le aparecen estas cositas. Estas son como vesículas, pero son como rojitos, como maculopápulas rojitas, y que tienen un centro amarillento. Porque esto es otra cosa, estos son vesículas. Y también no amerita que se le dé ningún tratamiento. 2 o 3 días y desaparece, ¿sí? Han hecho estudios que contienen esas maculopápulas y lo único que han encontrado es presencia de eosinófilos. Estas son vesículas de la segunda imagen, ¿no? El tema tóxico, pues, generalmente está en el tronquito, en las extremidades, a veces en poquita cantidad y a veces en bastante, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El tema tóxico, como les digo, se van a encontrar eosinófilos. Y lo que les he dicho, ¿no? Ahora, eso que está en la nariz se llama milio nasal. A veces hay
Milio también, milio viene del milk, leche en inglés, ¿no? Sino que la presencia es solamente en glándulas sebáceas. ¿Sí? Ese también es un signo menor del TSH. Presencia de milio nasal solo se presenta en los recién nacidos a término, no se presenta en los recién nacidos prematuros. ¿Sí? Ahora, lo de abajo, la imagen es una melanosis pustulosa, no es frecuente tampoco, pero bueno. Vesículas amarillentas con infiltrados más bien no de eosinófilos, sino de polimorfo nuclear, ¿no? A diferencia del eritema tóxico, este sí puede aparecer en palmas y plantas. La miliaria, ¿no? Es una obstrucción de las glándulas sudoríparas y ahí lo ven, ¿no? Microvesículas con o sin eritema perilacional. Generalmente la mayor parte en tronco. La máscara equimótica. Ustedes ven acá este niño que está rosado, pero su carita está negra, ¿no? Si no tienen experiencia a veces el bebé nace y la enfermera lo empaqueta, como se dice, le pone sus pañales y viene alguien y mira la cara negra. Yo les digo que eso ha pasado con mi neonatólogo, ¿verdad? Doctor, ese niño está cianótico. No está cianótico, le digo, tiene máscara equimótica. Y hay que explicarle a la mamá por qué se produjo. De repente hubo una retención de cabeza, ¿no? O sea, salió la cabeza y no salían los hombros. Entonces, ¿qué hace la enfermera? Lo agarra de acá, ¿no? Para jalarlo, es como lo que estuviese ahorcando. Entonces, toda la sangre se acumula. Y si el niño tiene doble, triple circular, es el mismo mecanismo, ¿no? Que le jala la obstetriz. Entonces, se produce la máscara equimótica. También se reabsorbe, ¿no? En 2 o 3 días se reabsorbe. Hallazgos anormales. Acá tenemos un niño medio colorado. Bueno, si está rubicundo, pletórico, que es otro sinónimo, podemos pensar es que no tendrá demasiado glóbulo rojo, puede tener policitemia, ¿no? O poliglobulia, que es sinónimo. Entonces, tengo que hacer el estudio de si realmente tiene la policitemia y hacerle los estudios de hematocrito. Ictericia. Este niño que ven acá está amarillo, ¿no? Entonces tengo que ver la historia, ¿qué tiene este niño? Sobre todo si esta ictericia, bueno, esta es una ictericia moderada, severa, ¿no? Pero si tuviese ictericia el primer día de vida, que no es tan intensa como esto, y la ictericia se hace visible cuando sobrepasa los 5 miligramos por ciento, ¿sí? Más antes no se evidencia, además tiene que estar el ojo entrenado. Si aparece en las primeras 24 horas de vida esta ictericia, que llega de repente, que está presente en cara y en tórax nada más, bueno, tenemos que decir que esta ictericia es patológica, ¿sí? Y hay que hacer el estudio. No ampliamos más porque va a haber una clase de ictericia, ¿no es cierto? De hiperbilirrubinemia. Ahora, bueno, en mi ex hospital siempre sabíamos de antemano, antes del nacimiento, qué grupo tenía la madre. Y con nosotros, cuando nace, tomamos sangre de cordón para identificar el grupo. Entonces, al día siguiente, cuando el niño está en el ojo, pues ya si está amarillo, al toque ya tenemos el resultado del grupo sanguíneo del niño. Si es A o B, decimos inferioridad de grupo. Y lo mandamos a hospitalización para tratamiento. ¿Sí? Bueno, las enfermedades de TORCH también pueden producir ictericia, ¿no? Sobre todo predominio directo. También alguna infección o algún niño que salió de alta en buenas condiciones, regresó a los 10 días con una pérdida de peso significativo y los valores fisiológicos por esa pérdida de peso que el niño aparentemente por falta de ingesta se deshidrata, se hemoconcentra todo, ¿no? Y llega con valores por decir ya no de 13, sino de 20 de 18. Para la edad de vida decimos, este necesita fuego. Lo hidratamos, baja los valores de bilirrubina, lo sacamos en fototerapia. La cianosis generalizada. Generalmente nos sugiere una cardiopatía. Supongamos que nace un niño, llora y de repente cuando pasa ya a la parte de adaptación del recién nacido, la enfermera dice, doctor, se ha puesto cianótico. Pone oxígeno y ya lo satura. Le ponemos 5 litros de oxígeno en casco y de repente que tuvo previo 70, sube 75. Más oxígeno, 80 y no sube más. Entonces, una prueba de hiperroxia, ¿no? Porque si fuese un cuadro respiratorio, le metes oxígeno y mejora la saturación.
Entonces con esta una prueba de hiperoxia hacemos el descarte de cardiopatía congénita, cianotizante, compleja probablemente. ¿Sí? El criterio respiratorio, pues lógicamente que mejora con el oxígeno, ¿no? Cuando está pálido, pues puede estar con anemia, ¿no? Por ejemplo, que la mamá tiene una placenta previa sangrante intensa, por decir eso, afecta al bebé. El bebé nace con poca hemoglobina. Ahora, si hay un encefalomatoma gigante, también el niño se va a volver anémico. Ahora, si no tenemos antecedentes de hemofilia, no han tomado datos, o la mamá no lo dijo, y sale un niño de sexo varón, le ponen la vacuna, le ponen la vitamina K y ¡pum! Hematoma, ¿no? El otro lado de la hepatitis B, la otra inyección, hematoma, entonces también eso baja la hemoglobina, ¿no? Y fuera de que hay transfusión feto-feto, si son gemelos, uno nace grande y de repente hiperglobúlico y el otro nace chiquito y anémico. O cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo, una pequeña cantidad de la madre que pase, del bebé que pase a la madre, también produce, ¿no? Bueno, el tinte verdoso es que un niño con sufrimiento fetal que eliminó metonia, porque la hipoxia que ocurre cuando el bebé está dentro del útero, cuando hay alteración del bienestar fetal, hace que se relaje el esfínter anal y elimine metonia, ¿no? Si han pasado horas es cuando da tiempo que se impregne, ¿no? Y se convierte en puré de arvejas, porque el meconio normalmente es de color verde oscuro. Pero si ha pasado horas dentro del útero, como se dice, que se chocolea y se impregna todo, ¿no? El unto sebáceo, la piel, el cordón, las uñas, qué sé yo. Acá tenemos la cabecita. La cabecita no están soldados los huesitos, ¿no? Tienen las suturas. Ustedes ven ahí con el dedito, acá la sutura sagital que es esta, o la interparietal, ¿no? Tenemos acá la bregmática, ¿sí? O coronaria, ¿sí? Entre los frontales y los parietales, ¿no? Y acá se forma una fontanela, ¿no? La fontanela anterior que es de forma romboidea, más o menos 3 por 4 centímetros. Pregunta de examen. ¿A qué edad se cierra la fontanela anterior? 18 meses. ¿En qué niños se prolonga y no se cierra? En los niños hipotiroideos. La posterior, fontanela posterior, o sutura, ¿no? Esta es 1 por 1 centímetro generalmente. Puede darse el caso de que cuando nosotros estemos revisando al niño, encontremos una fontanela anterior amplia, las suturas un poco separadas, ¿sí? Y cuando medimos la cabeza nos impresiona como grande. Entonces eso nos puede sugerir, puede haber hidrocefalia, ¿no? Entonces tenemos que hacer una ecografía transfontanalar. Acá ya les he dicho todo, ¿no? Ahora, si hay un expulsivo prolongado o un parto difícil, pues está que la cabeza que está así, que sube, que baja, no se han percatado que tiene circular, por eso que la cabeza no pasa el estrecho inferior. Entonces en ese roce, porque las espinas ciáticas vendrían a ser como cuando ustedes doblan su uñita, porque no han hecho cicatriz todavía. Y está cubierto por una poneurosis, un musculito muy delgado, entonces raspa, ¿no? Rompe el vasito y se forma este depósito de sangre, que se llama cefalohematoma. ¿Sí? Pero para eso está el antecedente que ha sido un parto difícil, ¿no? Entonces, el cefalohematoma es renitente, o sea, cuando ustedes agarran la cabecita, aprietan, es como cuando, yo siempre les hago la comparación con un globito de esos de carnaval, que se aprietan y sale, ¿no? Pero también puede ir acompañado de un edema de cuero cabelludo, que es el caput sucedáneo, que a veces puede estar enmascarando el cefalohematoma más abajo, ¿sí? Entonces, el caput sucedáneo, igual, la misma patología, por decir, trabajo de parto prolongado, qué sé yo, también se reabsorbe rápido. El cefalohematoma puede durar más tiempo, ¿no? Generalmente, la posición frecuente de presentación en el canal del parto, normal, es occipital ilíaca derecha anterior. Y en ese sitio, por eso se localiza en pariento occipital, dice, ¿no?
Hay otras presentaciones cuando hagan obstetricia, que eso dificultan, que demora más en el expulsivo, que son los típicos ilíaca derecha posterior, ¿no? Cefalomatoma, que es una hemorragia superióstica, ¿no? Lo que les decía. Puede ser en un solo lado, a veces hay en los dos lados, ¿no? Biparietal. Y esto va a condicionar que la hemoglobina baje, ¿sí? Esto va a condicionar que esta sangre se tiene que ir reabsorbiendo en el transcurso de los días y se va a convertir el hemo se degrada, se convierte en bilirrubina. Entonces, una ictericia fisiológica por esta reabsorción de este cefalomatoma puede llegar a daños patológicos, ¿no? La diferencia es de acá, el caput no respeta suturas, ¿no? O sea, el caput, el edema del cuero cabelludo, pues, puede ir de un parietal a otro. En el caso del cefalomatoma, respeta suturas. O sea, puede haber biparietal, pero cada uno está en su lado, ¿no? No está pasando de acá para acá. ¿Sí? Y se resuelve en 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, he tenido esta con la cabeza granulota, tendrá hidrocefalia probablemente. Además parece un muñequito, ¿no? De esos de terror, porque está medio blanquinho. Alguna vez hemos tenido nosotros un niño así, no tan grande en la cabeza como este, pero daba la impresión de que tenía una macrocefalia, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿este qué tendrá? Vamos a mirar las extremidades, porque una cabeza grande, extremidades pequeñas, diga, puede ser acondroplasia, ¿no? Y la mamá decía, no, mi esposo es así cabezón. Le hicimos la ecografía para ver si había hidrocefalia normal. Entonces, no está acondroplasia. Cuando vino el papá, sí era cabezón. Pero pasa eso, ¿no? Piensa mal y acertarás, no podemos quedarnos así. Entonces, como les decía, puede ser pues familiar, ¿no? El papá era cabezón en este caso. La hidrocefalia y la otra acondroplasia, todo lo que habíamos pensado estábamos descartando. Microcefalia, pues, se va en todas las enfermedades que están en este acrónimo de TORCH. Cojan el citomegalovirus, por ejemplo, es cabeza chiquita, ¿sí? Todas las trisomías o los hijos de madre alcohólica, ¿no? Fontanelas amplias, hipotiroidismo, lo que les he dicho que no se cierran, pasó los 18 meses que se debe cerrar y no se cierran, ¿no? Y también en las trisomías y algún desorden óseo. La cabeza, ¿no? A veces los niños pueden nacer con las suturas, normalmente cuando hay trabajo de parto, pues la facilidad del cráneo del niño es que se puede montar un hueso sobre el otro, ¿no? Eso se llama cabalgamiento. De primera a segundo grado se considera normal, que tú aprietas con fuerza y se descabala. Tercer grado aprietas y no se descabala. Pues si todos los huesos están así que no hay separación, y de repente la fontanela ya es anterior, que debería ser 3x4, está ya puntiforme, podemos hablar de cráneo sinuoso, o sea que nació con los huesitos soldados. Antiguamente, futuro de este niño, no se va a desarrollar el cerebro, va a ser un retardadito, etcétera, etcétera, pero ahora no. La medicina va fuerte para que deje crecer el cerebro. Bueno, hay presencia a veces de nódulos en cuero cabelludo, signos de pollarete, ¿no? En el pelo. Entonces, generalmente las lesiones se pueden asociar a malformaciones del sistema nervioso central, ¿no? Como disgrafismos, entonces hay que hacer otros estudios de resonancia, de repente de consulta neurocirugía, etc. Ahora, las orejitas, o sea, los pabellones auriculares. Tenemos que ver si están en posición normal o están de implantación baja. Si está de implantación baja, nos puede sugerir que este niño está asociado con una tromosopatía, etcétera, ¿no? Ahora, si esta oreja está plegada, por decir, esta parte así está así, y le llaman, creo, poritos acá, ¿no es cierto? Oreja plegada así. ¿Sí? Esos no tienen conducto auditivo externo visible. No pasa nada, ¿no? Porque con la otra oreja va a escuchar. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces han hecho intervenciones quirúrgicas según la literatura médica y tratar de aperturar el conducto y se tiende a estomazar.
Entonces, ¿para qué operar? De repente se pone una prótesis estética a las niñas con su pelo largo, ya no se ve la oreja, ¿no? Los hombres, ¿qué se ponen? ¿Un gorrito? Entonces, cuando las orejas están en implantación baja, ahí está más o menos, ¿no? Simétricos, este es lo normal, tiene que pasar entre el ángulo interno del ojo y el tercio superior de la oreja. Si hay implantación baja, probablemente esta raya va a estar acá arriba, ¿no? Siempre que hay la microtia, o sea, la oreja plegada, o hay apéndices preauriculares, así como unas bolitas de piel ahí, o hay unos hoyitos, ¿no? Y todavía nos dice que ha presentado, ¿cómo se llama? Oligohidramnios, tenemos que puede estar asociada a la presencia de una malformación renal. Entonces, todos estos niños que presentan con estas cosas, hay que hacerles una ecografía renal. Esto es lo que les decía, ¿no? Ahí está la oreja más baja porque la raíz está por encima, ¿no? Tiene sus apéndices y acá tienen unos hoyitos, ¿no? También hay que hacerles un examen de ecografía renal para descartar la información, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Lo normal es que pasa por el tercio superior del pabellón. Y si pasamos la línea imaginaria, pues está por debajo del pabellón auricular, ¿no? Y el cuellito ya está, un poco más llega a la oreja del cuello. Y esto puede estar relacionado siempre, como les digo, con las cromosopatías, 13, 18, 21, o, ¿no? O, por ejemplo, acá tenemos el síndrome de Turner. ¿Cuál es el síndrome de Turner? ¿Ah? ¿Qué? La 18, ¿no? Es presente en X0, ¿no? El Treacher Collins, bueno, es otra malformación que cuando era residente alguna vez le gusta. Ojos. Generalmente el niño nace con los ojos cerrados y con los párpados adenotosos, si es que ha sido un parto vaginal, ¿no? Entonces, nunca tratar de abrirle el ojo, pues no lo vamos a lograr. Por eso es que la enfermera a veces cuando hace la profilaxis ocular, o sea, para colocarle un medicamento oftálmico, le echan en todo el borde del párpado la cremita. Yo les digo, se han gastado medio tubo de tetraciclina, porque no abre. Entonces, al día siguiente o 2 días después, cuando se vaya alta, la mamá dice, mi hijito tiene un derrame. Es que ya abrió el ojo. Y se ve esta hemorragia subconjuntival. No pasa nada, señora, eso se va a arreglar solo. ¿Usted por qué no ha pujado, pues? Y si yo le miro los ojos, y usted, señora, porque aquí dice en la obstetriz, señora, puje para abajo, no puse para los cachetes. Entonces a veces las mamás están... Entonces ellas hacen presión en su globo ocular, ¿no? En sus madres, y también presentan hemorragias subconjuntivales, ¿no? Ahora, lógicamente, si el niño me abre los ojos, bueno, pues tengo que ver cómo está la pupila, si hay catarata congénita, ¿no? Hay leucoria, etc. Eso generalmente lo vemos cuando el niño viene a control, ¿no? A la semana o 7 días lo tratamos de hacerlo. La nariz bien central, bien conformada, ¿cómo se llaman? Los orificios nasales, ¿no? Lógicamente, si tiene aleteo nasal, puede indicarnos su parámetro del test de Duo, de Anderson, ¿no? Para valorar la dificultad respiratoria. No hay respiración ruidosa, porque puede haber respiración ruidosa cuando haya secreciones también, ¿no? Coanas permeables. Nunca he visto una atresia de coanas en el paladar. Esto es normal, ¿no? Este cocinete que se llama. ¿Ustedes han visto los pollitos guaguitos? Tienen esto. Yo siendo médico, decía, ¿qué es esto? Y a mi hijita mayor quería sacar y sangraba. Es el cocinete, pues. Entonces no pasa nada. Hay niños también que nacen con quistes gingivales. Uno se pone el guante, o si no, una gasa estéril, envuelves en tu dedo, apresas para ver si hay diente ahí adentro, ¿no? Porque puede ser solamente quiste. También solito se va a resolver. Alguna vez alguien hizo la interconsulta al odontólogo y vino y punzó. Al otro día estaba más grande. Moraleja, nunca más hacer interconsulta odontóloga. Se resuelve solo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando metemos el dedito de repente está duro. Entonces es un quiste dentario.
Acá a veces ya se ha roto esa bolsa y ya están los dientes, ¿no? Generalmente el problema va a ser para la madre, porque cuando mame le va a hacer doler. Y en algún momento se lo usan con facilidad y de repente el niño se lo debe tragar, ¿no? Pero no pasa nada tampoco. Entonces eso que está arriba es el cojinete, el paño de succión, ¿no? Las perlas de Einstein son unos puntitos blancos que generalmente están acá en las encías, ¿no? O están, sí, generalmente están ahí. Son solamente depósitos de queratina, no pasa nada tampoco. Los dientes ya están. Lo normal sería que este niño me nazca con labio leporino, paladar hendido, ¿no? Bueno, acá es una parálisis facial, probablemente también a consecuencia de un parto difícil, de repente han usado el forceps comprime la rama facial de qué nervio, ¿de qué? ¿Cómo se llama? Pues el facial es una rama de un X nervio. Así es. Entonces se comprime cuando el bebé está saliendo y como les digo, más que todo si se usa eso, que teóricamente ya está proscrito, ¿no? El Vacom, el forceps, pero ya el Vacom lo han tirado a la basura, creo. Cuando llegué a este hospital de Nahuara, los antiguos, los viejitos, que todos creo que se han muerto esos viejitos, se han muerto muchos con el COVID, usaban el Vacom. Ese sí era, para mí era terrorífico, ¿no? Porque era así como un frasco, así como, ¿a ustedes les gusta la jardinería? Cuando al frasquito le echan aire así, para que usted salga, ¿no? Disparado el antibichos para el árbol. Igual, tenían que hacer así para meter aire, presión, ¿no? Y después jalar. Y yo le decía a uno, hoy un poco más te falta poner el pie y jalar así. Y la verdad que era, para mí era de contra, por más que le decía que eso no se usa, pero hasta ahora que no lo podemos sacar, ¿verdad? Bueno. Entonces dice que la resolución es espontánea. Eso depende, ¿no? Puede ser días, puede ser semanas o años. Pero igual lo tienes que mandar al neurólogo y a medicina física, a fisioterapia. Acá estas son las lesiones en el ojo, por ejemplo, abajo tenemos una leucoria, que puede ser, nos puede estar indicando que este niño tiene un retinoblastoma congénito, ¿no? La opacidad del cristalino, la catarata, una vez en mi vida he visto, ¿no? La catarata. Ayer no está normal, esto es lo que le decía, ¿no? Él tiene el labio leporino con paladar hendido, unilateral. Muchas veces es labio leporino bilateral y paladar hendido bilateral, o sea, dos surcos acá. A veces pasa desapercibido, no tiene el labio leporino, no tiene paladar hendido, pero en la parte posterior del paladar, de repente está como una B. O sea, hay que ser, como les digo, hay que ver de todo, ¿no? Ahora, el cuello es corto, cilíndrico, móvil, lo que está acá, ¿no? ¿Qué pasa en algunos casos, no? En los casos sobre todo de las cromosopatías, ya sea Down o Turner, de repente encontramos acá un pliegue de tejido celular cutáneo y piel redundante, ¿no? Eso se llama el pterygium foli. Esto es lo que les digo, ¿no? También se ve acá ya las orejas que están, la presión baja, ¿no? Entonces, si tenemos un Turner y es niña, es sexo femenino, y de repente es pequeña, peso pequeño para la edad gestacional y tiene pterygium foli, y tiene edema de miembros inferiores, Turner probable. ¿No? Tortícolis congénita. También habré visto creo una vez, 2 veces en toda mi vida. Creo que más lo he visto cuando era residente. Entonces tiene así, ¿no? La cabecita la haya hacia un lado y es una alteración en el músculo esternocleidomastoideo. También hay que bueno, esto nunca he visto, el higroma artístico nunca lo he visto, pero se puede presentar. Quistes del conducto tirogloso sí lo he visto, acá en la línea media, como huequitos, pero con frecuencia tampoco. El bocio congénito tampoco nunca lo he visto, pero la bibliografía lo refiere, ¿no? Ahora, esto lo van a desarrollar más cuando hagan la clase de trauma obstétrico.
Cuando hay un parto difícil, ya les dije, puede haber fractura de clavícula, puede haber elongación de plexo braquial, ¿no? Sobre todo, como les digo, en parto difícil, niños grandes, en donde no se hayan, digamos, no se han percatado que ese niño, la pelvis no era adecuada para ese feto, ¿no? De repente ha sido una pelvis límite, una pelvis estrecha y no la han valorado bien, y pues lo sacan a puro pisteles y ahí se produce todo el trauma. Entonces cuando hacen el mono, pues si tiene elongación de plexo, el brazo no va a saltar, va a estar ahí. Depende de la posición, si va a estar en posición de mesero, como dicen, dame propina. Pero definitivamente la más frecuente es la lesión de los raíces proximales, ¿no? Es decir, 2-6, porque la otra abarca hasta el D1. ¿A qué se refiere con leño verde? El leño verde se refiere a que la fractura. Bueno, dijimos que ya eso en trauma estético lo íbamos a revisar. Leño verde se refiere que ha habido antecedente de trauma y tú revisas las clavículas. Yo tengo siempre, como les digo, de arriba a abajo, revisar siempre. Y si el neonatólogo que envió ese nacimiento me puso que había un parto difícil, o mayor razón, pero muchas veces no lo pongo. Pero igual, si tienes tu mecánica de arriba a abajo, examinar, de repente acá encuentras, no vas a encontrar crepitación, solo de repente una reacción inflamatoria, un edema. O sea, todo el borde de ustedes se agarra su clavícula, se palpa todo el borde de la clavícula que tiene forma de S itálica, ¿no? Así. Entonces, si está aumentado de volumen, está sospechando que es una fractura. ¿Qué significa el tallo verde? Que no está desplazado. Cuando toman la radiografía está la línea radiolúcida, donde se ha roto la clavícula, pero no está desplazada, ¿sí? Cuando está desplazada, lógicamente que lesiona y podemos encontrar crepitación. Pero cuando está tallo verde, solo aumento de volumen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, esto del nódulo mamario, pues ya está, si ustedes hacen el test de edad gestacional, van a encontrar si está más de 10 milímetros o más de 1 centímetro, si está de 5 a 7 o está menos de 5, todo, ¿no? Igual, ¿no? Mayor de 34 semanas, ya están las areolas están visibles, ¿no? ¿Qué sé yo? Generalmente el tronco de un recién nacido es como un cilindrito, ¿no? Salvo que haya nacido con aspiración de meconio y entonces está el tórax hiperinsuflado, ¿no? Así, porque entró el aire y no sale, ¿no? Pues aparece, está hiperinsuflado. Ahora, los recién nacidos, ya sea de sexo masculino o de sexo femenino, hay un traspaso de hormonas de la madre hacia el recién nacido, o en la etapa que está intraútero, ¿no? El feto. Entonces hay algunos niños que la mamá viene preocupada que la tetita está hinchada, pero cuando apretas, sale leche. Entonces le llaman leche de brujas. Pero eso a consecuencia de las hormonas que pasan de la madre al bebé, ya sea en etapa fetal o intraútero, o cuando nace. Entonces no pasa nada tampoco, ¿no? Eso es transitorio. ¿Sí? Entonces no solamente se ven niños de sexo femenino, también los hombrecitos, los bebés, ¿no? Ahora, ¿qué más hay acá? Bueno, malformaciones de la caja torácica, puede ser un pectus excavatum, ¿no? Que tiene acá el esternón, el apéndice cifoide todo hundido. Puede haber hipoplasia o agenesia de los pectorales mayores y esos músculos ayudan a formar el hueco popliteo, perdón, el hueco axilar. Ya me estoy viendo abajo. Yo he visto un niño así de síndrome de polea cuando era recién. Ahora, pezones separados. Hipertelorismo mamario, que se puede ver en el síndrome de Turner, ¿no? El tórax pequeño, pues nos puede sugerir una hipoplasia pulmonar, por lo tanto la caja torácica no se ha desarrollado adecuadamente. En el abdomen, generalmente el abdomen es globuloso, no se ve circulación en el abdomen, ¿no? No debe haber circulación colateral en el abdomen. El hígado generalmente es papable
2 a 3 centímetros por debajo del borde costal. El vaso nunca se palpa generalmente, pero acá dice solo probablemente en el 10%. Entonces tenemos que saber, ¿no?, que normalmente puede estar el hígado a 2 o 3 centímetros. Ahora, si está más grande, 5 centímetros, ya no es normal, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? En algunos niños, sobre todo en lo de raza negra y en los prematuros, puede haber una debilidad de la pared muscular y entonces hay una diastasis de recto. ¿Sí? En los niños también acá en la caja torácica no lo he mencionado, pero a veces está la apéndice sifoides así, bien levantadita, ¿no? Ya saben que el apéndice sifoides es como el cartílago, como el huesito del cartílago de la pechuga de pollo. Entonces no pasa nada tampoco, son normales. Acá, el cordón umbilical, generalmente es así nacarado porque tiene el amnios ahí que está rodeando. ¿Y cuántos vasitos hay? 3 vasos. 2 venas, que son de pequeño calibre, más muscularizadas. Apenas se corta el cordón, se constriñen y es un poco difícil cateterizar la arteria umbilical. La vena umbilical es más amplia, la luz más amplia y de pared más delgada. Se considera una vía central en el recién nacido. Cuando no nace un niño y de repente el enfermero no puede canalizar una periférica, o de repente queremos dar un tratamiento de infusión de glucosa con niveles altos, ¿no? Un BIC, por ejemplo, queremos dar un BIC de 8, de 10, tenemos que buscar una vía central. La vía central es la vena umbilical. Ahora, si hay una sola arteria, podemos decir síndrome de arteria umbilical único, puede estar asociado también con malformaciones renales. Hay que hacer una ecografía renal, ¿no? Esto. Entonces acá hay un saco herniario, ¿sí? Pero está cubierto de láminas, ¿no? Entonces eso se llama ónfalocele. Cuando el niño nace y no está cubierto con láminas, se llama gastrosquisis. Cuando nace el niño así, pues hay que colocarle al toque lo que tenemos en la mano, ¿no? Gasas estériles o compresas estériles, humedecidas en suero fisiológico para evitar que, en este caso, pues se deshidrate esa membrana, se rompa y puede entrar una infección por ahí, ¿no? Y inmediatamente derivarlo a otro hospital de mayor complejidad, una UCI, para que el cirujano pediatra intervenga. Como esto ha estado tiempo afuera, es el contenido. Entonces, cuando lo quieren meter todo acá adentro, el saco ya no hace el contenido. Tiene que hacer el ingreso poco a poco en etapas. Y acá le ponen un material especial que lo cose, ¿no? No recuerdo el nombre de eso, pero bueno, eso es patología del cirujano, ¿no? Entonces, pues generalmente vísceras intestinales. El hígado puede estar cuando es amplio. Alguna vez que yo recibí en la residencia un malformado, creo que hasta el corazón estaba mal. Sí, porque todo estaba abierto. Era un malformado, ¿no? Y yo incluso dije, ¿qué es esto? Y comencé a agarrar, ¿qué es esto? Pues, porque no era el hígado. Y es que estaba haciendo masaje cardíaco. Y el paciente no se moría y me dijeron que era tan pesado. No te puedes ir hasta que el niño fallezca. El doctor, ya se va a morir. No, tienes que esperarte. Era un sábado, yo tenía que ir a una reunión del jardín de mi niño que iba a bailar el día de la madre. El viejo maldito no me daba permiso. Y verdad que no se murió, creo que hasta cerca de la 1. Yo le he hecho masaje, sin querer. También está asociada en un 77% a anomalías como la trisomía 13, 18, 21. ¿No? Ese niño, como les digo, que tuvo todo eso por todo afuera, era un recontra malformado. La mortalidad del 30%, sobre todo cuando está asociada a estas trisomías, ¿no? Esto es lo que le decía, ¿no? No está cubierto con nada, todas las vísceras están afuera. Este tiene también la alta mortalidad, ¿no? Este es un nervio umbilical, ¿no? Generalmente así, de este tamaño, generalmente se observan los recién nacidos prematuros, ¿no? Y a veces uno pone el esteto y encuentra ruidos fibroaéreos. Yo alguna vez he encontrado eso, yo consulto en cirugía, porque el riesgo para mí era que esta hernia se podía encarcerar, ¿no? O sea, tanto que sale, que entra, se produce una inflamación y se sinequia, ¿no es cierto? No pasa nada, decía el cirujano. Bueno, yo ya hice mi interconsulta,
si el otro no quiere intervenir, bueno. Genitales. Eso también lo van a ver ustedes cuando hacen este test de valoración de edad gestacional, ¿no? Hay que ver en los masculinos la coloración y el tamaño. Generalmente los testículos descienden en el niño en el tercer trimestre. ¿Sí? Cuando A o B no palpamos el testículo en la bolsa, tenemos que ir a examinar todo el conducto inguinal. De repente agarramos así de arriba abajo y ¡boom! Encontramos el bultito. Entonces, probablemente en el primer mes de vida va a descender ese testículo. ¿Sí? Es diferente cuando no está en la bolsa, porque hay un reflejo premasteriano, ¿no? Si ustedes se van de frente a la bolsa, se sube el testículo arriba. Entonces, cuando ustedes quieran palpar el testículo, tienen que bajar de arriba abajo y obstruir el agujero, ¿qué se llama? Externo, interno, y palpar recién la bolsa. ¿Sí? Y ahí van a evitar provocar el reflejo premasteriano. Y si no está ni en el canal, no está en la bolsa, pues hay que hacerle una ecografía abdominal. ¿Qué pasa si está en el abdomen? La temperatura del abdomen es mucho más alta que la del testículo, porque está afuera. Entonces, si antes de los 2 años no se corrige esto, pues se tiende a malignizar también ese testículo que está en el abdomen, ¿no? Porque hay que hacer una interconsulta luego. Hidrocele es cuando hay aumento de volumen de la bolsa escrotal. Si ustedes tienen, bueno, ahora con el celular, ponen su celular ahí y va a ver rojo, ¿no? Ahora, el pene. Algunos niños generalmente pueden tener fimosis, o sea que no se puede, hay una fimosis de primer grado, como se dice. Ustedes retraen el prepucio y se retrae, y se ve el glande. Pero hay veces que tiene que ser todo delicado, ¿no? Porque si ustedes hacen con fuerza, va a sangrar, ¿sí? Y después se va a sinequear, o sea, se va a pegochar ahí. El pene de 3 a 4 centímetros. Si tenemos un niño gordito, tiene bastante grasa suprapúbica. Entonces, cuando queremos ver el tamaño real del pene, tenemos que retraer la grasita suprapúbica y recién ver el tamaño del pene. Se habla de micropene cuando está menos de 2 centímetros. Meato urinario, generalmente central. Puede estar encima, que se llama hipospadia, o por debajo, que se llama hipospadia. Alguna vez he visto, pero no se cuenta. En las mujeres, tiene que ver la presencia de si los labio mayores cubren a los labios menores, si los cubren parcialmente, etcétera, etcétera. Generalmente el meato urinario está por debajo del clítoris, ¿no? El clítoris más o menos 1 centímetro. El orificio vaginal está cubierto por el himen. El himen, como que las recién nacidas mujercitas, como que no tiene buen tono y a veces se aparece por fuera del introito. Y digo, cualquiera dirá, ¿qué es esto? ¿No? Yo digo, aparece una lengua, pero es el himen, no pasa nada, no hay que jalarlo, nada. Las mujercitas, ¿qué puede pasar? También por efecto hormonal de la madre al bebé, pseudomenstruación. Puede ser en pequeñísima cantidad, puede ser en coágulos, así como una regla. ¿Sí? Y yo recuerdo una vez que vino a la consulta una señora, todos alarmados, creo que entraron 3 a la consulta. Mire, mi hijita está sangrando, tengo un sobrinito de 6 años, seguro que la ha violado. Estas señoras, ¿cómo pueden echarle la culpa a un niño? Entonces le expliqué pues que las hormonas y todo, bueno, creo que ya, supongo que me habrán creído. ¿Cómo pueden pensar eso, no? Que seguro que el sobrinito la había violado a la primita. Acá está lo que les he dicho, hipospadia, hidrocele. Antiguamente, antes de que apareciera el tamizaje, sí era un poco difícil, a veces cuando había genitales ambiguos. La enfermera decía, doctora, ¿qué le pongo? ¿Hombre o mujer? Parecía que los labios mayores como que se habían pegado, parecía un escroto. Y el clítoris era tan grande que parecía un pene. ¿Y ahora qué le ponemos? Ya pues, estás como atado de manos, ¿qué le ponemos? Pues, ¿qué le ponemos? Pues, genitales ambiguos, no, pero cuando la voy a sentar en el consejo tiene que decir, ¿hombre o mujer? Y yo decía, bueno, ¿cómo le puede haber? Habré puesto hombre, algunos niños habré puesto mujer, a otros, no lo sé. ¿Qué podemos hacer? Lo único que estaba a la mano era hacer la cromatina sexual. Sí, se han escuchado la cromatina sexual. Entonces, se hace un raspado acá de la mucosa yugal, mandamos a patología y si encuentran ahí
El cromosoma X es mujer. Pero a algunos tú le mandabas con esa orden al patólogo y te decía, ¿qué es eso? De repente no sabían, ay, atado de manos. Alguna vez de repente he puesto a hombre a la que era mujer, y en realidad es un momento de tamizaje. Los genitales ambiguos generalmente se presentan en niñas mujeres, ¿no? Por la hiperplasia suprarrenal congénita. Porque el otro tipo de hiperplasia suprarrenal congénita son los perdedores de sodio. ¿Sí? Entonces, todo cambia ahora, ¿no? Con el tamizaje es una gran cosa. Columna. Finalmente la columna pues central, ¿no? Si encontramos alguna tumoración, por ejemplo, acá estamos encontrando una tumoración, pero está cubierta de piel, ¿no? Puede ser un meningocele, lumbosacro. Y acá, bueno, acá ya se ha roto, acá está cubierta solo por las membranas, ¿no? Entonces hay que inmediatamente consultarlo al neurocirujano. Alguna vez nos llegó un niño acá, Yanaguara, un poquito más grande acá, pero cubierto con piel. El neurocirujano dijo, no, que regrese de acá 3 meses para operarlo. No hay problema ahora. Porque hay que ver, ¿no? A veces el meningocele o está generalmente más localizado en la región lumbosacra, porque puede ver acá también, la parte alta de la columna. Puede estar asociado con siempre a espina bífida. También puede comprometer raíces nerviosas. Bueno, a esa edad todavía no controlan el esfínter, ¿no? Porque hace la que dice la cara. Porque en los grandes, cuando hay problemas de columna, puede haber alteración del control del esfínter. Otra cosa que se presenta en la parte final, que es normal, es una fosita, ¿no? La fosita pilonidal que se llama. Ustedes saben que todo el sistema nervioso y las piel linfaneras derivan del, ¿qué dice la embriología? ¿Ah? Ectodermo. Sí, el ectodermo. Entonces, esa fosita pilonidal puede tener pelitos, una vellosidad normal. Ahora es diferente que por esa fosita de repente hay un huequito y salga líquido cerebral aquí. Pero después no. Extremidades. Bueno, estas son las lesiones de plexo braquial, solo para que la vean. Esta es la más común, la de Duchenne, que la C5, C7, acá ya la C8 y la T1, ¿no? También con fisioterapia, todo eso mejora, ¿no? Tengo que ver aquí arrancado en otra clase. ¿Quieres? Tengo que apurar. Parálisis de cumple, ese ya es diferente. Esta es la clásica, es esta, ¿no? Que sea bilateral, nunca siempre es unilateral. Entonces, cuando se lesiona esto, pues no hay reflejo de tensión, ¿no? No puede apretar. Extremidades. Puede haber una presencia de número de dedos, o sea, polidactilia, que puede ser en la manito, en los pies. O pueden estar pegaditos con una membrana que se llama sindactilia, así como el patito. ¿Sí? Clinodactilia, qué sé yo, un montón de... Y acá, ¿no? El pie equinovaro, el talo calcáneo. Y como les digo, acá el equinovaro, porque este es el talo calcáneo, ¿no? Si yo lo quiero pasivamente, lo pongo a su sitio. Hay que decirle a la mamá que le haga masajito y que lo vuelva. Pero si a pesar de eso, como médico, no va, traumatólogo. De repente él tiene que colocar un yeso para tratar de corregirlo. La cadera igual, ¿no? Siempre que nace hay que hacer la reducción de la cadera para ver si hay clic de entrada o de salida, ¿no? Y generalmente a los 3 meses es cuando se le hace la radiografía o la ecografía, ¿no? A ver cómo está la mano. Neurológico. Apertura ocular, como les digo, es después de 24 horas, es recién abre los ojitos y bebe. A un ruido salta, o sea, se supone que está escuchando. La postura, ¿no? Generalmente el bebé está en triple flexión, ¿no? Flexiona acá, flexiona la cadera y flexiona, nunca está así estiradito, ni para dormir, ¿no? Siempre está
y hay que ver la actividad con él. Otros reflejos, pues el de presión, el de moro, ¿no? Que se hace, yo prefiero hacerle un ruido para que salte el ruido que agarrarlo y soltarlo, ¿no? O sea, un ruido, el niño salta, flexiona las extremidades superiores e inferiores, moro completo. Si tiene alguna lesión de presión braquial, pues ese bracito no. Ahora, la presión palmar, también podemos hacer presión plantar, ¿no? Y lo ponemos en la puntita del pie, si es a término, va a tratar de agarrar. Ahora, no sé si está acá el reflejo de succión, aparece a las 32 semanas, succión de evolución coordinado a las 34 semanas. Por eso que todos los prematuros generalmente son alimentados por sonda o gotera. ¿Sí? La marcha, también yo lo paro al niño y de repente como que quiere dar pasitos, ¿no? Esa era más la marcha automática. Bueno, este es el reflejo de ustedes de Silvia Anderson cuando hagan distrés respiratorio, probablemente también lo van a revisar, pero con esto acabamos. Estos son los libros que yo he manejado desde que era recién. No me aplaudan porque falta la otra clase. El tratado de enfermedades de recién nacidos de Avery, el Flojerte, que es un poco más chico. Después también tenemos el Nelson. ¿Qué se llama? Había otros libros, me parece que ya unos autores chilenos, parece que ya alguno habrá fallecido. La última edición creo era del 2018, pues era de Tapia. Actualmente figura solo como Tapia. Antes era Ventura Julca y Tapia, o sea, dos médicos chilenos. Es como pediatría, ¿no? Antes también había un libro de texto chileno de pediatría de Meneghel. Ahora la última edición es de 2013, en internet. O sea que de repente ya se muerto ese doctor, ya no hay edición de libros. Eran muy buenos, mejor que el Nelson para mí. Pero tampoco ya está muy antiguo, está desfasado, así que no voy a indicar. ¿Puedo explicarles sentado? Signos de alarma. Ustedes saben que el recién nacido no sabe hablar, entonces tenemos que ser muy buenos observadores. ¿Sí? Y al momento del alta hay que explicarle a todas las mamás que se van de alta, reunirles en algún ambiente y explicarles los signos de alarma. Que ellas estén atentas a lo que pueda presentar el recién nacido. ¿Tampoco? Tiene que entrar ahí. Enter. Enter. Ahora le doy clic. No, me perdí. O si no, ahí. Doble. Ahora sí. Entonces tienen que saber reconocer los principales signos de alarma del recién nacido y diferenciar lo que es normal de la enfermedad. Eso en la semiología más o menos les ha avanzado, ¿no? Evaluar al recién nacido como cualquier niño a cualquier edad en ABC, ¿no? Cómo respira, la circulación, el sitio de la caliente, y identificar qué situaciones requieren intervención inmediata, ¿no? Y hacer la estabilización y la interconsulta, por ejemplo, una elongación de plexo, una fractura. Realmente la fractura no necesita tratamiento, para decir de clavícula, les avanzo. Pero imagínense que yo le diga a la mamá, señora, su bebé tiene fractura de clavícula. Llega a la casa y los familiares que han hecho qué negligencia médica, cómo no le han dado tratamiento y qué sé yo. ¿Cuántas veces otra doctora y yo eran las que más diagnosticábamos fracturas de clavícula y hemos ido a la ININCE a declarar, a la fiscalía, pérdida de tiempo? Entonces, con esa experiencia, un niño con fractura de clavícula interconsulta trauma. ¿Para qué? Para que vean que lo ha evaluado el especialista y que lo mandamos y le decimos al traumatólogo, por favor, puede ir a explicarles a la... ¿no? Porque tú le explicas, le haces firmar que te ha explicado el doctor, a la esposa, a la señora, sobre cómo se produjo, cuál es el diagnóstico, la evolución, el pronóstico, todo eso le pones en la evolución y le dices que firme, que ponga su huella, el papá también y yo también. Pero a pesar de eso se denuncia.
Pues nada. No, no funciona ni solamente cuando se presenta. Está presentado. Bueno, entonces estaré sentado. No sé qué pasa con esto, o es esta compu. No es que no lo presenta. Entonces, ya les he dicho que la etapa neonatal es de 0 a 28 días, pues ya no es neonato. Pero en el caso de un recién nacido prematuro, supongamos que nació de 34 semanas, cuando cumpla 40 semanas decimos que ya nació. ¿Sí? Nació a las 40 semanas. Y la etapa postnatal que es 18 días. ¿Son cuántas semanas? 4. Entonces a ese niño lo podemos ver en la consulta hasta las 44 semanas y la gestacional correctiva. ¿Sí? Las chiquitas que dan mención, no es ya no es neonato. Tiene que bajar a decirle, no, es un neonato, la gestacional correctiva corresponde a su etapa, ¿no? Entonces, los signos de alarma pueden ser clínicas o quirúrgicas, en el caso, por ejemplo, de esta gastritis, esta calocel, el meningocel, es una infección quirúrgica inmediata, ¿no es cierto? Es importante saber los signos, los antecedentes, ¿no? Los antecedentes. Supongamos que es un parto difícil, si el neonatólogo le pone ahí que parto difícil, que sale el intenso, tenemos que pensar que puede haber un trauma obstétrico. ¿Sí? La temperatura. También les he dicho en la parte de senoloica, si el niño tiene hipertermia, pues tenemos que pensar que puede estar incubando una infección, ¿no? O los niños que van a la casa y no reciben buen aporte de su leche, por hipogaláctea materna, y ni siquiera la mamá le compró un tarrito de leche, por si acaso, para ayudarle, pierden mucho de peso. Entonces los niños se deshidratan. Cuando vienen a su control, si han perdido más del 10% de peso, probablemente vienen con fiebre. Y una complicación de la deshidratación del recién nacido es la más frecuente por alimentación. Y en consecuencia de eso hacen hipernatremia. A diferencia de los niños más grandes, los lactantes que tienen diarrea, hay pérdidas. ¿Sí? Hay deshidratación. Y generalmente son isonatrémicas o hipernatrémicas, ¿no? A diferencia de este neonato. Entonces, puede ser por infección, como digo, por deshidratación o iatrogénica, de repente está de contra muy abrigado, ¿no? O de repente el termómetro no funciona. Y la hipotermia, siempre también es un signo de gravedad, ¿no? Finalmente no regulan bien la temperatura, mientras más chiquitito es el bebé, no va a regular bien la temperatura, puede enfriar. Por eso, de acuerdo a la edad gestacional, se programa la temperatura del incubador. Son menos de un kilo, probablemente la temperatura máxima del incubador es 36 grados. Es una término, bueno, con 32 o 30 grados. Igualmente las infecciones, digo también, si no, el medio ambiente, de repente, en todos los ambientes de la recién nacido siempre hay calefacción. ¿Sí? Más o menos de 23 a 25 grados ambientales. Tenemos un termómetro colocado más. Cuando nosotros sentimos frío ahí, es raro, ¿no? Porque las mismas incubadoras como que traen calor. De repente está fallando. Hay electromecánica que viene a verificar cómo está el termómetro. La ictericia ya también les he dicho, ¿no? Hay una ictericia fisiológica que aparece en el segundo o tercer día, ¿no? Y desaparece a la semana o a 10 días. El mes más alto que llega a la ictericia fisiológica es de 13 gramos por ciento. Lógicamente, si ya hemos pesquisado, como ya les dije, el grupo sanguíneo, pues estamos al 13, ¿no? Si presenta hemólisis o no presenta hemólisis. El tratamiento puede ser en la fototerapia, ¿no? Y si vemos que el incremento horario es patológico, o sea, más de 0,3 miligramos por hora, o más de 5 miligramos por día, entonces tenemos que pensar que la hemólisis está subiendo y hay que revisar en este caso, hacer el examen de transfusión total. En esta época ya no se ve encefalopatía bilirrubínica, ¿no? Bueno, por lo menos en la salud, no sé. En
Distensión abdominal. Cuando un niño se distiende, podemos pensar inicialmente que es una intolerancia a la leche, porque probablemente está tomando leche, se ha distendido, o está haciendo un hilio por una infección, ¿no? Puede ser una sepsis. O también una malformación digestiva, ¿no? Una heterosilinidad. Ahora, el tapón de meconio también puede producir distensión abdominal. El más grave de todos es el megacolon ganglionar, ¿no? O enfermedad de quiste, en la ausencia de los plexos del Meissner y Auerbach, entonces no hay buen peristaltismo, entonces el colon transverso, el sigmoides está grande y ancho. Se va acumulando la ratita ahí, acumulando. A veces, de repente 2 o 3 días y nos dice la enfermera, no ha hecho meconio. Tenemos que tomar una. A ver, ¿cómo está el colon? A veces no se elimina meconio, ¿por qué? Porque hay un tapón meconiano. No es nada grave, ¿no? El tapón meconiano se refiere que el meconio está muy denso, muy espeso, ligoso. Entonces, si sospechamos eso por frecuencia, le ponemos 1 o 2 enemitas de suero fisiológico, 10 cc por kilo, después es como un enema, ¿cierto? Después sale el meconio, verdaderamente es así, como una línea. Pero también hay falta de eliminación meconio cuando la presencia de un hilio meconiano. El hilio meconiano sí amerita realmente intervenir a veces quirúrgicamente. La localización es en el hilo. El meconio se impacta y al final comprime las paredes del intestino y se puede presentar isquemia y necrosis perforar. Eso es una emergencia, ¿no? Ahora, cuando hay atresia duodenal, generalmente el vómito es en las primeras 24 horas de vida y son de características biliosas. Y la distensión abdominal es en el abdomen superior. Tomamos la radiografía, claro, ese niño tiene que estar en reposo gástrico con su suero, ¿no? Tomamos la radiografía y vemos imagen de doble burbuja, donde se produce generalmente la atresia duodenal en la segunda porción del duodeno. Y entonces, ante este stop, se distiende una burbuja del abdomen, otra burbuja, el estómago. Eso es patognomónico de la atresia. Ahora, el ano imperforado. Bueno, ahora ya no se toma por la temperatura rectal. Antiguamente, antes de la pandemia, la enfermera tenía la obligación de meter el termómetro rectal para ver si está permeable. Ahora, si no observamos, podemos dar de alta, porque la enfermera hace un copia-pega y dice que ha eliminado un meconio, y de repente tenía eliminado un meconio. ¿Sí? Entonces, si presenta el ano imperforado, tenemos que ver si es alto o es bajo. Generalmente está presente en la mayoría de niños con síndrome de Down o con cromosopatías, la trisomía 21. Entonces, ¿cómo vamos a saber si esta imperforación es alta o baja? Tenemos que tomar una radiografía. A las cuántas horas llega el aire a la parte final del intestino, a las 18 horas. Entonces, más antes no es adecuado tomar una radiografía. La radiografía que le tenemos que tomar al niño es en esta posición. Como invertido. ¿Sí? Un poquito para arriba. Para que el aire suba para arriba. Vale. Y ponerle una muestra de bario donde teóricamente debería estar el ano. Y tenemos que ver la distancia. Si es más de 3 centímetros la distancia del aire que llega a esta muestra de bario, decimos que es una imperforación anterior. Probablemente necesite intervención en varios tiempos, ¿no? 2 o 3 intervenciones. Pero si es baja es fácil, ¿no? Porque llega un cirujano y corta y baja, ¿no? Si es de 1 centímetro, rápidamente corta y ancla, debe estar en la vida, ¿sí? Ahora, cuando hay una infección, por ejemplo una sepsis, el neonato generalmente hace sepsis porque no tiene su sistema inmune bien desarrollado, entonces generaliza. Y a veces hace un hilio paralítico. Y los niños que tienen diarrea, que son los más grandes, pues hacen un hilio
por trastorno electrolítico, ¿no? Realmente por el cálculo del cordón de potasio. Ahora, el pericolito es necrotizante, bueno, es más frecuente en los prematuros. Creo que no tienen ese tema ahora, ¿no? Bueno, también es una infección que se desencadena, lo que desencadena más esto es la alimentación hiperregular, o sea, las fórmulas. Es prematuro, llamamos fórmulas, ¿no? Se altera la microbiota, la flora intestinal, y produce gas. Ese gas, las toxinas de las bacterias, se abre el camino a través de la mucosa intestinal y daña. Y a veces perfora. Cuando solo se meten a la pared intestinal, pues se ve la imagen de nematosis intestinal. Aire. Y ese aire a veces se perfora, produce neumoperitonitis. Este aire también por vía sanguínea puede ir hasta el hígado, producir la próxima clase, si no acabo tiempo, puedo venir antes de la hora, unos 15 minutos antes, ¿no? Porque no me gusta que me vean ahí, que estoy viendo. Es que no solo me enseño, ustedes han visto, al diapositivo, sino les comento otras cosas, ¿no? Vamos a terminar con esto de la enterocolitis necrotizante. Ahora, cuando hay asfixia, se asocia a esta prematuridad o a niños grandes. La asfixia ustedes saben que en la fisiopatología de la asfixia hay una restricción del flujo, ¿no? Para tratar de proteger a los órganos, ¿no? Corazón, cerebro, riñón, al piso del flanco. Entonces, se prolonga la hipoxia y ya el cerebro nadie lo entiende tampoco. Entonces, esa isquemia a nivel intestinal puede desencadenar incluso en infección de cierto término, porque por frecuencia es una frecuente infección. A ver, ¿qué más? Activación sensible o cialorrea. Yo creo que exacto lo vamos a parar a las 4. Cialorrea es que un niño como que bota saliva, ¿no? Y eso está asociado cuando nos dicen que no es necesario por poligramo. Entonces yo tengo que ver cuando aspira líquido amniótico, ¿cuánto hay en el frasco, no? De repente está medio frasco abajo. Le digo a la enfermera, ¿cuánto hay aproximadamente? Porque yo tengo que ir a atender a mi niño y en ese momento yo paso una sonda orogástrica, pero lo paso por la nariz. Paso por la nariz o la paso por la boca y generalmente en la atresia esofágica hay un fondo de saco proximal y uno distal, ¿sí? Es la más frecuente. Y la distal generalmente tiene una fístula respiratoria. ¿Sí? Entonces yo, con ese antecedente poligráneo, si lo que se ha investigado que efectivamente había poligráneo, me meto a la sonda y de repente al ratito se da la vuelta a la sonda hacia el fondo del saco y la puntita se vuelve a salir. Entonces lo puedo confirmar también validando la sonda orogástrica. O sea, no le voy a meter el barium ahí al fondo del saco, solo la sonda, las paredes al ladito. Y voy ahí a rayos X, y lo vuelvo a colocar y bajo pantalla decide como esto. Estoy mirando ahí que la sonda entre y me está dando la vuelta. Entonces el niño tiene que estar yendo a la UCI, tiene que estar en posición semi-sentada para evitar que está echada, que el cubo básico regrese y se vaya al pulmón. Porque hay una isquemia, ¿no? Y aspiración frecuente de secreciones, y qué sé yo. ¿Listo? Entonces, me falta un parte de diapositiva. Justo donde está el cursor lo está tapando, sale de 29 de 29. 8 de 29. Después de 21. Ya, pero hay muchas cosas que se han repetido. Sí. O sea, que tratamos así. Entonces, ahora esta cámara de diapositiva.